Tres características de un terreno de inversión en la playa rentable. Sí, terrenos hay muchos y de varios tipos. ¿Cómo podremos saber cuál es el adecuado? Y sobre todo, que sea rentable. Bueno, pues no es una cosa difícil, pero sí hay que saberle cómo, ¿verdad? Por esa razón, si te quedas hasta el final, conocerás tres características especiales de un terreno de inversión rentable y al que puedes acceder con poco capital y bajo riesgo cerca de las playas de Yucatán. Yo soy Kike Abreu y esto es Nómadas 5x5. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Una frase de Sócrates, y aunque esta frase aplicaría para cualquier área de la vida, el día de hoy vamos a llevarla al mundo de las inversiones. Lo primero que te digo es que te reconozco por estar aquí y validar la importancia de aprender para hacer las cosas de manera correcta. Porque cuando se trata de elegir el terreno más adecuado y sobre todo el más rentable, podrían surgir ciertas dudas que después podrían convertirse incluso en errores. Por eso, te voy a compartir tres características que deben tener todos los terrenos que elijas de hoy en adelante. Hola, te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Mi nombre es Kike Abreu, el maestro de las inversiones en la playa. Y soy líder de la comunidad de mayor crecimiento de inversiones en la playa de Latinoamérica, Nómadas Inversionistas. Así que empezamos hablando de errores. Uno de los errores más graves a la hora de elegir un terreno es comprar en las zonas de manglares, sobre todo donde desemboca el manglar. La razón: si bien tienes la playa muy cerca, a 2 o 3 minutos, es mucho más probable que ante un ciclón o huracán te veas afectado a comparación de tener un terreno, por ejemplo, a 8 o 10 minutos de la playa, ¿ok? Y esto me hace recordar justamente la historia de un inversionista que no había asistido a uno de los seminarios que tengo cada determinado tiempo, a veces cada mes, a veces cada 2 o 3 meses, y en donde tocamos una de las claves sobre cómo analizar una ubicación. Y él, cuando se dio cuenta que había invertido en la zona de Quintana Roo, muy cerca del manglar, y fue a visitar su terreno, se dio cuenta que estaba realmente afectado pues por todos estos cambios climáticos. Así que yo te invito a no cometer este error. Y dicho esto, déjame compartirte las tres características que todos los terrenos cerca de la playa deben tener para ser rentables. Pero antes, ¿qué es la rentabilidad? Mira, según Google, rentabilidad es la cualidad de rentable. Listo, quedó clarísimo, ¿verdad? Claro que no, ya en serio. Dice que es la relación existente entre los beneficios que proporciona una determinada operación o cosa y la inversión o el esfuerzo que se ha hecho. Y cuando el rendimiento es financiero, se suele expresar en porcentajes. En bienes raíces, cuando se trata de terrenos, hay dos tipos de rendimiento. Primero están las ganancias de capital o plusvalía, que es básicamente inviertes un peso hoy y el día de mañana se convierte en 2 pesos, 3 pesos o incluso más. Y luego está el número 2, que es el flujo de efectivo o cash flow. En palabras sencillas, inviertes 100 pesos hoy y recibes 1 peso mes con mes. La primera es la vía rápida y la otra es la vía lenta. ¿Cuál es mejor? Dependerá de ti, pero mira, cuando invertimos en terreno estamos buscando principalmente la primera, ganancias de capital. Sin embargo, si elegimos un terreno con estas tres características que te compartiré en este episodio, también es posible desarrollar múltiples modelos de negocio que generen flujo de efectivo a través de rentas turísticas. Pero eso será tema de otro podcast seguramente. Empezamos con las tres características de un terreno de inversión en la playa rentable. Característica número 1, que esté en preventa el desarrollo donde se ubicará tu terreno. ¿Has visto, por ejemplo, casas o departamentos que se venden sobre planos? Es decir, que a veces tienen una casa muestra, pero la casa que te están vendiendo aún no está construida. Bueno, eso es una preventa. Y en los desarrollos donde ofrecen venta de terrenos hay dos tipos. Desarrollos que ya están entregados, es decir, que ya cuentan con las calles o la luz o los parques o amenidades y que típicamente se venden como terrenos listos para construir. Y este tipo de terrenos ha llegado a su precio más alto, a su tope.
la plusvalía ya solamente aumenta conforme a la inflación, como sucedería también en una casa o un depa ya construido. Bien. Luego están desarrollos que ofrecen terrenos en venta que aún se encuentran enmontados, es decir, tienen la vegetación del lugar y aún no se aperturan las calles, ni los servicios, ni parques, ni amenidades. Esto quiere decir que esos servicios, calles o amenidades nunca se van a dar, no, sino que se van a dar, así como en las casas, en unos 3 a 5 años aproximadamente. En estos proyectos en preventa es posible generar un 25% de plusvalía anual, que es el objetivo que tenemos los nómadas 5x5. Recordemos, ¿qué es un nómada 5x5? Es una persona que logra crear un patrimonio con 5 inversiones en 5 playas paradisíacas que generan por lo menos un 25% de plusvalía anual. Y de esta forma, si inviertes 100 pesos hoy, en un año puedes generar una ganancia de capital de 25. Y una vez entregado el proyecto, que típicamente es entre 3 a 5 años, que suele ser, por cierto, también el tiempo en el que te dan oportunidades de financiamiento sin intereses, con un enganche mínimo y mensualidades muy accesibles que te permiten invertir con poco dinero y hacerte de un terreno cerca de la playa. Y si lo vemos con una lupa todavía mayor, con una lupa de inversionista, piensa esto. Si el terreno cuesta 100, pero pagas 30 de enganche, y supongamos que pagas un peso al mes durante 12 meses, el primer año estarías haciendo un pago de los 30 más los 12, 42 pesos, ¿verdad? Pero el terreno en ese año ya vale 125. Y si calculamos la ganancia de capital sobre lo que realmente has pagado del terreno y la plusvalía o lo que vale ahora ese terreno por haber invertido en preventa, te darás cuenta que te está dando una plusvalía o ganancia de capital del 33%. ¿Ok? Si esto no te queda muy claro, no te preocupes, que uno de los 5 aspectos clave que veremos en el seminario de inversiones secretas en la playa que ya inicia este mes, vamos a ver cómo hacer los números como un inversionista profesional. Así que aprovecho para invitarte, si aún no estás inscrito o inscrita, ve al link que está aquí en la descripción para que puedas registrarte y lograr hacerte de tu primer terreno con poco capital y bajo riesgo. Ahora, en conclusión sobre la característica número 1, ya te das cuenta que puedes generar altas ganancias de capital invirtiendo en terrenos cerca de la playa en preventa. Característica número 2, que tenga acceso a servicios de al menos energía eléctrica cercano al terreno. Y mira que también, si tuviera amenidades, por ejemplo, sería un gran plus. Pero si las amenidades son solamente como que el envoltorio, pero realmente el terreno no cuenta con energía eléctrica cerca del terreno, pues va a ser muy difícil que puedas tener un terreno que sea fructífero o que sea rentable en el largo plazo. Hablando de flujo de efectivo, ¿no? Del segundo concepto que vimos. Así que, cerrando paréntesis, hay diferentes tipos de proyectos que tienen energía eléctrica. Por ejemplo, hay unos que tienen energía eléctrica a pie de carretera. ¿Qué significa esto de energía eléctrica a pie de carretera? Imagínate que hay una carretera y el proyecto tiene terrenos a lo mejor aquí, sobre esta carretera, pero tu terreno está a 3 kilómetros de esa carretera. Entonces, si dentro del fraccionamiento o desarrollo no hay energía eléctrica, va a ser muy difícil que tú, por ejemplo, esa energía que viene a lo mejor de media o alta tensión sobre la carretera, la conviertas a doméstica por tu propia cuenta. Lo que sucedería en ese caso es esperar a lo mejor unos 10 años, 15 años, a que el municipio urbanice la zona para entonces tener ese servicio en tu terreno. Pero también hay otro tipo de inversión que yo te recomiendo mucho más y son proyectos que tienen energía eléctrica sobre alguna avenida que se encuentre a, no sé, 500 metros cuando mucho, típicamente son 300, 200 o 100 metros de tu terreno, hablando de los terrenos más lejanos de las avenidas. Esto quiere decir que el fraccionamiento o desarrollo ya contará con esa infraestructura por cuenta del desarrollador. Entonces, típicamente cuesta un poquito más, pero ya tienes ese súper beneficio para el día de mañana, tener un terreno productivo. Y luego hay otro tipo de energía eléctrica que es la energía eléctrica a pie de terreno. Esto quiere decir que ya en tu terreno, tú nada más hablas a Comisión Federal,
haces tu contrato con ellos y tienes energía eléctrica de inmediato en lo que construyas en tu terreno, ¿va? Ahora hay dos puntos aquí. ¿Qué pasa con, por ejemplo, el agua potable y qué pasa con el drenaje? Eso será tema de otro episodio de este podcast Nómada 5x5. Sin embargo, también hablaremos de eso en el seminario de inversiones secretas en la playa. Te recuerdo, el link está en la descripción de este video para que te inscribas. Es totalmente gratuito y 100% online. En conclusión, sobre la segunda característica, ya estaremos de acuerdo, ¿verdad? Que invertir con poco capital no está peleado en lo absoluto con tener un terreno funcional que el día de mañana pueda operar, por ejemplo, un negocio de rentas turísticas que te genere un flujo de efectivo, además de la plusvalía que ya vimos en la característica número 1. ¿Bien? Ahora, característica número 3. Ubicación estratégica. Ay, Enrique, todo el mundo habla de ubicación estratégica y de hecho hay un chiste local en Yucatán de que todos los proyectos y todas las zonas de Yucatán son privilegiadas y son estratégicas porque todos los proyectos se anuncian así. Pero, ¿qué significa ubicación estratégica para un nómada inversionista? Te lo voy a resolver. Todo el mundo dice que su proyecto tiene esta ubicación privilegiada, pero yo lo veo de la siguiente manera. Al menos lo vemos así en nómadas inversionistas. Hay 3 tipos de terrenos cerca de la playa. El primer tipo de terreno es el terreno con vista al mar o también conocido como primera línea. Bien, el segundo es el terreno arenita que se encuentra en segunda o tercera línea y yo le llamo arenita porque sales de tu casa y tienes arenita en los pies y la playa a 1 o 2 calles. Y el tercer tipo de terreno es el terreno carretera. La ubicación de este debe estar entre el municipio más cercano y la playa. Pueden haber ahí unos 10 o 12 kilómetros. En los 2 primeros tipos de terreno tienes que pagar un alto precio y tienes que hacerlo de contado en una sola exhibición. Aquí muchos se quedan en el camino y se van tristes porque creen que no pueden tener una inversión o una propiedad o un terreno cerca de la playa. Pero la realidad es que cada vez quedan menos de esos 2 primeros terrenos y cada vez incrementan su valor pues por consecuencia de la oferta y la demanda. ¿Qué sucede con el tercer tipo de terreno? El terreno carretera. Hay muchos proyectos diferentes en este tipo de terrenos, pero vamos a categorizarlos en 2. ¿Te parece? Punto número 1, que no esté más atrás de 3 kilómetros de una carretera que vaya hacia la playa. Y ojo, que no sea una carretera secundaria, sino una carretera principal, que esté entre el municipio más cercano y la playa. Si está más abajo del municipio más cercano, la verdad, en este momento, como está el mercado en Yucatán, no vale la pena una inversión así. Punto número 2, que preferentemente esté a más de 5 kilómetros de donde desemboca el manglar. Y esto porque, como lo vimos anteriormente, es para evitar que no sufras afectaciones pues, por desastres naturales o cosas que puedan suceder, como huracanes, ciclones, inundaciones, mal olor, etcétera, etcétera, principalmente, ¿va? Y punto número 3, las esquinas son las más cotizadas por una sencilla razón. En una calle completa, como no sé, en la calle donde está la casa nómada, hay, ¿qué te gusta? 10 casas adelante y 10 casas atrás, por poner un ejemplo. Hay 20 casas y solamente hay 4 esquinas. De 20 casas, solamente hay 4 esquinas. Y esto se puede alargar todavía más, ¿verdad? Si tenemos frentes más pequeños. Pero entonces el hecho de que algo sea escaso aumenta su valor naturalmente. Así funciona el mundo, así funciona el mercado, así funcionan los bienes raíces también. Entonces, si además de tener todas estas características, logras invertir en un terreno que se encuentre en esquina, como he podido tener la oportunidad de hacerlo en 2 de las 6 inversiones que tengo actualmente en 4 playas paradisíacas, estarás asegurando casi tener una rentabilidad mayor que el resto de tus vecinos. Así que con esto ya tienes todo lo necesario para hacer buenas elecciones de terreno. Te las repito, son 3 características. La número 1, que esté en preventa al desarrollo donde se ubicará tu terreno.
Característica número 2, que tenga acceso a servicios de al menos energía eléctrica cercano al terreno, y ya vimos que ahí puedes tener desde la luz a pie de terreno, la luz en una avenida cercana y la luz en pie de carretera, que no es tan recomendable, para ser brutalmente honesto. Y la característica número 3, una ubicación estratégica. Ya vimos el significado para un nómada inversionista que quiere hacerse de su primer terreno cerca de la playa en Yucatán. Y solo como un bono, nunca está de más recordártelo, deberá ser un proyecto terreno que pase por el filtro de certeza legal y contratos que te enseño en el seminario de inversiones secretas en la playa, que está próximo a iniciar este mes. Si aún no estás inscrito o inscrita, ve a la descripción de este video y ahí vas a poder encontrar el link de registro. De esta forma, tú también puedes elegir los mejores terrenos rentables cerca de la playa. Y ya para terminar, suscríbete a este podcast como compromiso con tu propósito de ser un nómada inversionista 5x5. Es decir, crear un patrimonio donde tengas 5 inversiones en 5 playas paradisíacas que generen un 25% de plusvalía anual. Soy Kike Abreu y nos vamos de una inversión a otra. Bye bye.